El United States Ship Franklin fue un producto de la Segunda Guerra Mundial. Fue colocada en el primer aniversario del ataque a Pearl Harbor y su quilla estaba siendo colocada cuando ya se habían librado las grandes batallas de portaaviones del Mar del Coral, Midway, Islas Salomón Orientales y Santa Cruz. Como un portaaviones de flota clase S-6 grande, incluso el poder industrial de Newport News Shipbuilding tardó en prepararla, por lo que fue lanzada en octubre de 1943 y comisionada a finales de enero 1944. Sin embargo, es notable que el His Majesty's Ship Dreadnought, que se destaca por la rapidez de su construcción en ese momento, pasó de quilla a comisión en meses, mientras que Franklin, que desplazó algo más, logró la misma hazaña en alrededor de 14 meses. Luego tomó otros 5 meses para que realmente viera combate. Esto se dividió entre un crucero de prueba embarcando su grupo aéreo y luego teniendo que llegar físicamente desde la costa este de los Estados Unidos hasta el Pacífico Occidental, ya que en esta etapa de la guerra la línea del frente estaba en algún lugar de la región de las Islas Marianas. El verano de 1944 consistió en una serie de misiones de ataque, viajes para reabastecerse y rearmarse y luego repetir el proceso. Esto continuaría hasta el otoño, pero durante este periodo hubo altibajos. Los momentos destacados incluyeron a su grupo aéreo ayudando a hundir el acorazado Musashi en la batalla del Mar de Siberia antes de ir al norte para la batalla de Cabo Engaño, donde sus aviones lograron más impactos en los barcos del almirante Osawa. Este espectáculo secundario privó a sus pilotos de una oportunidad contra el Yamato. Pero los momentos bajos incluyeron 2 impactos separados de aviones enemigos. El 15 de septiembre, 3 aviones lograron acertar un solo golpe de bomba en el borde del elevador de la cubierta. Los otros 2 fueron derribados, lo que causó 25 bajas, 3 de ellas mortales. Más grave aún, el 30 de octubre, uno de los primeros ataques kamikaze logró acertar un golpe en el barco. El avión se estrelló a través de la cubierta de vuelo y explotó dentro del barco, matando a 56 y hiriendo a 60 más. Tomó poco más de 1 hora extinguir las llamas y parchar temporalmente la cubierta de vuelo para que sus aviones pudieran regresar, pero después de las reparaciones temporales, el barco fue enviado de regreso para reparaciones más completas en los Estados Unidos continentales. Esto también supuso un cambio de mando del relativamente popular Capitán Shoemaker al algo menos popular Capitán Jerez. Con las reparaciones completadas en febrero de 1945, Franklin se dirigió de nuevo al mar y para mediados de marzo estaba de regreso en su estación con otros barcos de la Fuerza de Tarea 58. 4 días después, el 19, tendría su cita con el destino. El amanecer del 19 encontró al portaaviones a 50 millas de la costa japonesa. Lanzando un ataque de oleada antes de las 6:00, el barco se configuró en una versión modificada de la condición Zebra, con pasillos y compartimentos sellados, pero con parte de la tripulación capaz de retirarse. Se esperaba que una segunda oleada de aviones despegara a partir de las 7:00, y el día continuó con muy poco en las pantallas de radar. Era casi inconcebible para aquellos que habían estado en la Marina desde el inicio de la guerra que, poco más de 3 años después, estaban a unas 2 horas de navegación fácil de la costa enemiga y casi podría haber sido un ejercicio de entrenamiento. Había 31 aviones de todos los tipos avistados para la segunda ola y aquellos que despegaron primero ya estaban dando vueltas, esperando al resto. 22 aviones, principalmente cazas, estaban en el hangar. Algunos estaban armados y abastecidos de combustible, esperando para despegar con la segunda ola. El resto del complemento del barco había partido en la primera ola. El día estaba tranquilo, con pocas nubes bajas. Luego llegó una notificación por la radio de voz que el portaaviones Hancock había avistado un solo avión enemigo de 2 motores en algún lugar de la zona. El radar de Franklin detectó un contacto desconocido que estaba dando vueltas a unas 10 millas de distancia, pero estaba disperso entre un montón de otros contactos verificados de la Marina de los Estados Unidos, por lo que posiblemente podría haber sido otro avión de los Estados Unidos, con su identificación amigo o enemigo no funcionando. Pero algo en el movimiento parecía extraño. Coincidía quizás con un avión de reconocimiento, probablemente un tipo de combate reutilizado como hidroavión o anfibio, el típico avión de reconocimiento japonés de la guerra temprana.
Habrían sabido bastante bien que no tenían ninguna posibilidad de realizar una patrulla aérea de combate a esa distancia, pero un caza ligeramente cargado o uno de los nuevos aviones de ataque como un B-7I Grace o un D-4E Judy podrían, si entraban en un descenso poco profundo y abrían los grifos, mantener suficiente ventaja para regresar sobre suelo japonés si detectaban a tiempo a los Hellcats y Corsairs que venían tras ellos. Aunque solo era un avión, los cañones antiaéreos estaban listos por precaución. Pero luego el contacto se desvaneció. O se había ido a casa si era hostil, o fue un contacto amigable, pero su identificación amigo o enemigo falló de nuevo. O tal vez nunca estuvo allí realmente. El radar temprano a veces daba contactos falsos extraños. Desconocido para muchos en ese momento, los portaaviones de Estados Unidos estaban en gran medida ciegos en su cuarto de babor mientras estaban en el proceso de lanzar ataques aéreos, ya que el radar interfería con los sistemas identificación amigo o enemigo de los aviones a bordo, y apuntar el radar de búsqueda a través de la cubierta sobrecargaría dicho radar de búsqueda con un número exponencial de graznidos identificación amigo o enemigo muy felices provenientes de unas pocas docenas de yardas de distancia. No obstante, los japoneses lo descubrieron, lo que pudo influir en los acontecimientos posteriores. 8 minutos después, a las 0708, un D-4 y Judy apareció debidamente de las nubes a menos de 2000 pies de altitud, ya en una carrera de ataque. Estaba apenas a 1000 yardas por delante del portaaviones, lo que significaba que incluso a las velocidades más optimistas, la tripulación tenía menos de 10 segundos antes de que el avión estuviera directamente encima, y probablemente mucho menos, y aún menos antes de que el atacante realmente soltara sus bombas, haciendo honor a su designación japonesa de Susei, que significa cometa o meteoro. Aún así, al menos uno de los montajes de cañón de 5 pulgadas y 38 logró, operando bajo control de radar automático, disparar 1 o 2 tiros, pero los proyectiles se desviaron desesperadamente ya que el montaje del cañón no había tenido suficiente tiempo para girar completamente a su posición. La aeronave japonesa pasó volando un poco a la izquierda del piloto y habría rozado el mástil del radar en su paso si hubiera logrado llegar, pero aquellos que la vieron pasar por encima no pudieron seguir su rastro más allá, ya que un momento después hubo un par de explosiones masivas. Cuando las 2 bombas de 550 libras que llevaba impactaron y explotaron, el piloto del D-4I no podría haber cronometrado mejor su ataque ni colocado sus bombas en mejores ubicaciones si hubiera intentado 100 repeticiones. Lo único que podría haber sido peor sería si hubiera lanzado una única bomba perforante de armadura más pesada, pero tal como fue, la primera bomba semi-perforante de armadura cayó casi exactamente en la línea central de la cubierta de vuelo, a nivel con la parte trasera del primer montaje de 5 pulgadas 38, entrando en un ángulo poco profundo de alrededor de 30 grados, atravesó la cubierta de vuelo y continuó hacia el hangar, luego explotó alrededor del marco 87, posiblemente después de rebotar en la placa de armadura de la cubierta del hangar. La explosión estaba aproximadamente al nivel de la isla del barco y el elevador del borde de la cubierta, visto de proa a popa. Detonó entre los corsarios cargados, abastecidos y listos para despegar desde la cubierta de vuelo. La segunda bomba impactó en la popa, entre los aviones en la cubierta de vuelo. Esta también atravesó la cubierta de vuelo, pero detonó una fracción de segundo antes, a medio camino entre la cubierta de vuelo y la cubierta del hangar, posiblemente porque golpeó a un avión en su camino hacia abajo, y esto había iniciado la mecha una fracción de segundo antes que su compatriota. O posiblemente era una bomba de propósito general, en lugar de una bomba semiperforante de armadura, las fuentes varían. Debajo de ella había más aviones, bombas y cohetes Tiny Tim, pero a pocos pies por encima estaban los aviones en masa del segundo ataque esperando su turno para lanzarse. En cuestión de momentos, cientos de hombres habían sido derribados por las dobles explosiones, decenas habían muerto instantáneamente y luego todo se incendió. En la parte trasera, más de 36.000 galones de combustible de aviación comenzaron a derramarse en el hangar, desde los tanques rotos de los aviones de abajo, los sistemas de combustible preparados y parte de la ola de ataque de arriba, y esto se encendió casi inmediatamente. Hacia adelante, la onda de choque y los fragmentos de las explosiones de la bomba rebotaron en la armadura mayormente intacta de la cubierta del hangar. Era un pequeño agujero, pero nada cercano a lo suficientemente grande para disipar los efectos tanto, y luego disparó hacia arriba, persiguiendo la metralla inicial y la onda de choque de la bomba que había subido en primer lugar.
En esta área, por encima del nivel de la cubierta del hangar, había cabinas semisuspendidas que contenían cosas como el centro de información de combate, la trama aérea, las salas de información y preparación de los pilotos, y otras áreas similares que estaban llenas de gente. Siendo esencialmente desarmados, los hombres en estas áreas y los niveles inferiores de la nave y la isla fueron catapultados primero hacia el techo mientras las cubiertas debajo de ellos se elevaban, muchos con las piernas rotas, ya que el suelo fue golpeado limpiamente hacia arriba por las dos ondas de choque. Solo aquellos que tuvieron la suerte de estar en o cerca de las escotillas o los mamparos más rígidos se salvaron de este destino. Después, una granizada de metralla roja ardiente. El número aumentó mientras atravesaba y se llevaba cosas destrozadas, y luego, suponiendo que alguien quedara después, estaba el rugido del combustible de aviación en combustión y el ariete de aire y humo sobrecalentados que venían delante. Luego correspondía al pequeño número de supervivientes que aún podían moverse intentar averiguar cómo salir de allí con tantos de sus compañeros de tripulación heridos como habían sobrevivido antes de que las bombas y cohetes de abajo empezaran a explotar. Solo un hombre logró salir del centro de información de combate. Por alguna razón, él usaba su casco de acero. Cuando la cubierta se levantó, golpeó a todos contra el techo, matándolos instantáneamente. Su casco recibió el peor golpe, dejándolo solo un poco aturdido. Algunos supervivientes, atónitos, intentaron agarrar mangueras mientras la bola de fuego rugía a lo largo del barco hacia la proa, pero la energía para las bombas ya estaba cortada y no podían hacer nada más que agacharse o correr. Algunos, sobre todo la tripulación de cubierta y unos pocos hombres de la popa del hangar, ya habían sido arrojados por la borda. Las aeronaves en la cubierta de vuelo en su mayoría aún no estaban en llamas en los pocos segundos después de las explosiones, aunque estaban dañadas y los pilotos y la tripulación estaban luchando por salir mientras otros volvían a entrar en la enorme aeronave para intentar apagar los motores que aún estaban funcionando y desactivar algunas de las armas. Algunos, con la presencia de ánimo, también agarraban balsas salvavidas desde dentro de la aeronave y las lanzaban por la borda tras los hombres que habían caído al agua. Una fila de hombres esperaba en la parte trasera del hangar para llegar al comedor, y la mayoría de ellos también habían sido aniquilados instantáneamente por la explosión. De vuelta arriba, los segundos después de la explosión también tenían hombres tratando de averiguar qué había sucedido. Un buzo del infierno estaba en su carrera ascendente. Luego el piloto se encontró boca abajo y fue descortésmente volcado sobre su cabeza al soltar las correas de su arnés. Pero luego el calor y el daño llegaron a la masa enredada de aviones, y el silbido de los tanques de combustible encendiéndose y el rugido de las municiones ardiendo enviaron la primera de muchas bolas de fuego al cielo. Un piloto logró cierta seguridad en la cubierta de vuelo solo para escuchar un cohete encenderse detrás, dispararse desde el ala y rugir sobre su cabeza, dejándolo con quemaduras leves por el destello. El barco ahora enfrentaba una terrible elección mientras las llamas y el humo envolvían toda la sección de popa. A medida que el humo y el fuego aumentaban segundo a segundo, estaba claro que tenían que cambiar de rumbo o el viento avivaría las llamas al máximo. Un giro a estribor casi provocó una colisión con el United States Ship Bataan y envió un espeso humo sobre la isla. Un giro a babor luego envió el humo lejos por el lado de babor y permitió que los equipos de control de daños avanzaran, pero desafortunadamente esto también puso al barco en un rumbo directo hacia la costa japonesa. Los escoltas cercanos comenzaron a cambiar de rumbo para intentar ayudar. El destructor Hickox avanzaba desde la popa y recogía hombres en el agua en el camino. Otros ahora se lanzaban voluntariamente al mar, ya que el humo y el calor creciente los obligaban a salir del barco hacia las pasarelas y luego incluso, cuando éstas se volvían insostenibles, por el costado. Hasta ahora, la placa de armadura de la cubierta del hangar había evitado que la mayoría de los daños llegaran más abajo y eso cambiaría a medida que pasaba el tiempo. Solo habían pasado minutos desde que las bombas habían impactado, pero la tripulación ya se estaba reagrupando, tratando de averiguar qué bombas y mangueras no estaban activamente en llamas y también tenían suministro de energía y agua. Mientras intentaban hacer esto, tenían que estar listos para jugar un juego de esquivar balones con explosivos, ya que en cualquier momento los cohetes Tiny Tim se estaban encendiendo y disparando en todas direcciones.
Otra explosión envió más de 2.000 libras de motor de avispa doble volando tan alto en el aire que aquellos que intentaban seguirle la pista para evitar su inevitable regreso, gracias a la gravedad, perdieron de vista cuando se volvió demasiado pequeño para ver. El barco había sido efectivamente cortado en tres casi instantáneamente: la isla y la parte delantera de la cubierta de vuelo, la maquinaria y los espacios y los depósitos de municiones, y el extremo absoluto de la popa del barco debajo del nivel de la cubierta del hangar, que incluía la dirección de popa. El resto estaba en llamas, muy caliente o lleno de humo para habitar, o se encaminaba rápidamente hacia ese estado. El único método de comunicación que quedó intacto entre estas áreas consistía en 2 líneas telefónicas alimentadas por sonido, una de las cuales iba desde el puente hasta el compartimento de dirección de popa y otra iba desde ese compartimento de dirección hasta los espacios de maquinaria. Todo lo demás había sido destruido o estaba sin energía. Algunos hombres quedaron atrapados en compartimentos aislados del barco, con sus rutas de escape más obvias cortadas. Para algunos, esta era una oportunidad para quienes conocían bien el barco de guiar a sus compañeros por rutas seguras. Para otros, la única opción era envolverse la cara con mantas mojadas y atreverse a correr por los pasillos en llamas. Para otros, era un juego de espera, sellados dentro voluntaria o involuntariamente por la distorsión del mamparo, aguardando que el aire y el calor se mantuvieran suficientes para resistir hasta el alivio o rescate. Para muchos fue una carrera entre el calor creciente y el oxígeno decreciente para ver cuál llegaba primero. Las bombas fueron lo siguiente en irse. Algunas de ellas simplemente se quemaron. En otros casos, el explosivo se derritió y dispersó por las cubiertas. En otras aún, explosiones parciales esparcieron escombros, pero hicieron poco más. Pero algunas explotaron con toda su fuerza, avivando las llamas y enviando escombros ardientes en todas direcciones. Estas explosiones lanzaron a aún más hombres por la borda. Al menos 2 bombas se vieron volar hacia el cielo por las explosiones que ocurrían a su alrededor. Se armaban en pleno vuelo y luego explotaban una vez que volvían a caer sobre el barco. Mientras la cubierta de vuelo se desintegraba, los aviones ardientes se precipitaron de regreso al hangar. Los incendios en la parte superior de la isla avanzaban, consumiendo su extremo posterior. Mientras los diminutos teams en cubierta se habían lanzado en varias direcciones, milagrosamente sin golpear nada, los que estaban en el hangar no tenían a dónde ir, y estos causaron aún más daño abajo. Lo peor de todo, rompieron las entradas y salidas de aire para los espacios de maquinaria, casi inmediatamente dejando fuera de servicio el no. Una sala de calderas con la fuerza de las explosiones, mientras que los otros espacios de maquinaria tenían que lidiar con una entrada de humo espeso y calor que podía ser manejado temporalmente con máscaras de gas y respiradores de control de daños, pero otros tenían que lidiar con la caída de combustible de aviación en llamas, que era algo menos fácil de manejar, y todos tuvieron que lidiar repentinamente con la pérdida de presión de aire que reducía la eficiencia de las calderas. Justo cuando el barco requería máxima energía, la maquinaria empezaba a fallar. El destructor United States Ship Miller ahora se acercó y comenzó a jugar con sus propias mangueras de incendios en el infierno, aproximadamente al mismo tiempo que una mezcla de bombas y generadores portátiles, más un rápido reenrutamiento de lo que quedaba de la energía disponible del barco, consiguió que algunas de las mangueras en el forecastle funcionaran y la tripulación sobreviviente pudo comenzar una lucha más concertada contra las llamas avanzantes, entre tener que vigilar la detonación de municiones mientras las rondas de 50 cal y 30 cal comenzaban a escupir alrededor del barco. Algunas rondas eran traidoras, así que sabías a dónde iban. Más inquietantes eran las imperceptibles. Se ordenó a el Miller que se acercara para llevarse al almirante y a su personal. Esto lo hicieron mientras la tripulación seguía enfriando el barco con mangueras. Aunque los incendios habían disminuido en su avance hacia la proa, todavía seguían avanzando. Grupos de hombres luchaban contra los incendios en varias secciones del barco lo mejor que podían hasta que se agotaban sus respiradores o sus mangueras y unidades portátiles de extinción de incendios se agotaban. Luego se vieron obligados a ir por el costado o por la popa. Otros, sin esa oportunidad, se vieron luchando hasta el final antes de ser consumidos por las llamas. En cubierta, las explosiones de más municiones detonantes obligaron a retroceder a las cuadrillas de control de daños y avivaron aún más las llamas casi cada vez que parecía que estaban comenzando a progresar. A medida que aumentaban el calor y el humo, docenas de hombres eran arrastrados inconscientes de los espacios de maquinaria cada minuto y finalmente la sala de calderas 1 quedó en silencio. Posteriormente, el calor rompió las líneas de vapor y poco a poco las salas 3 y 4 también se desconectaron.
Para las 10 de la mañana, el barco estaba muerto en el agua. Un solo generador diésel era todo lo que alimentaba el esfuerzo principal en la parte delantera de la cubierta de vuelo. Ahora, las bombas y generadores portátiles comenzaban a quedarse sin combustible, las máscaras de recirculación se quedaban sin aire, y con las mangueras muriendo una por una, las llamas volvían a moverse. Se ordenó inundar los depósitos de municiones, pero con las válvulas conectadas a las tuberías principales rotas, si los incendios continuaban, el barco probablemente explotaría por completo. Afortunadamente, en esta etapa, el Hickox había logrado acercarse completamente a la popa del Franklin y comenzó a trasladar hombres desde la popa inferior, añadiendo sus propias mangueras a la mezcla. El crucero ligero Santa Fe también se acercó y aportó sus esfuerzos, aunque la explosión del depósito de servicio rápido en el montaje de 5 pulgadas 38 a bordo del portaaviones destrozó la mayoría de las mangueras del crucero que estaban sobre la cubierta. Milagrosamente, los escombros no golpearon a nadie y se pidieron nuevas mangueras. Mientras tanto, Santa Fe tuvo que retroceder para reconsiderar su estrategia. Pero los esfuerzos habían dado a la tripulación del Franklin un precioso respiro, y se obtuvo el último equipo de control de daños restante, se cambió por cosas que se habían roto, y la lucha comenzó de nuevo. El capitán de Santa Fe se enfrentaba a una elección mientras más municiones explotaban en el portaaviones afectado. Si decidía volver a entrar, sabía que arriesgaba el destino del United States Ship Birmingham, que había estado junto al mucho más pequeño portaaviones United States Ship Princeton cuando explotó. La explosión acabó con gran parte de la tripulación del crucero que intentaba ayudar en cubierta. Por otro lado, mantener su estación significaba presenciar desde primera fila la muerte de docenas de valientes hombres, cada minuto, en el cada vez más inclinado portaaviones. Tomando una decisión, el crucero se alejó y luego aceleró a 25 nudos, volviendo a girar y dirigiéndose hacia el Franklin en curso de colisión. Con una brillante navegación, la tripulación del crucero conspiró para retroceder los motores, poner el timón a estribor y terminar corriendo su barco justo al lado del portaaviones, cortando a lo largo de la cubierta de la galería y derribando todo excepto el revestimiento del casco. Esto bloqueó el crucero junto al Franklin. Ahora que sus destinos estaban ligados entre sí, la evacuación de los atrapados y los heridos podía acelerarse, ya que los hombres podían simplemente pasar o ser llevados de un barco a otro sin la molestia de las líneas de transferencia. Uno de los hombres más afortunados vivos era el comandante MacGregor Kilpatrick, oficial al mando de VF-5, la unidad de combate del barco. Pisó por error un elevador de suministros que operaba entre la cubierta de vuelo y el hangar justo antes del impacto de las bombas. El elevador estaba en camino hacia abajo, hacia el hangar en ese momento, y cuando ocurrieron las explosiones cayó en el infierno Y entre esto y el hecho de que había estado casi exactamente al mismo nivel que las bombas cuando explotaron, se asumió que había muerto instantáneamente, pero alrededor de este tiempo, varias horas después de las detonaciones, reapareció desde el extremo posterior de la isla, parpadeó, miró a su alrededor y se unió a un equipo de bomberos sin ofrecer ninguna palabra sobre cómo había sobrevivido las últimas horas en un infierno tan intenso que estaba haciendo brillar algunas de las placas del casco. Como un valioso aviador, sin embargo, rápidamente se le ordenó abandonar el barco y subir al Santa Fe, aunque bajo sus muy fuertes protestas. Otra ventaja de la rellegada del Santa Fe fue que la tripulación del crucero estaba despojando rápidamente a su propio barco de suministros médicos, mangueras, generadores, bombas, comida, respiradores, agua fresca y otras cosas útiles, que luego llevaron a bordo del portaaviones para ayudar a complementar los menguantes suministros de la tripulación que quedaba en el Franklin. Las tripulaciones de Pittsburgh llegaron a ayudar uniéndose a Hickox y Miller en la popa para apagar los incendios y evacuar más hombres. El capitán Fitz del Santa Fe recibiría, bastante comprensiblemente, la Cruz Naval por sus acciones. Irónicamente, el agua enviada al barco desde todas partes ahora causaba problemas por sí sola. El agua se filtraba por los agujeros y escotillas destrozadas, acumulándose en el fondo del barco, aumentando la inclinación del portaaviones. Algunas bombas hacían doble trabajo, enviando agua para sofocar las llamas y bombeando gran parte de esa misma agua por la borda para evitar que el barco volcara. Pero en esta etapa, justo después del almuerzo, la lucha contra las llamas, aunque no había terminado, estaba en la delantera. Se realizaban expediciones a partes del barco, antes atrapadas, para liberar a la tripulación donde fuera posible, muchos de los cuales luego se unirían a los esfuerzos contra incendios.
Por otro lado, en lo más profundo del barco, el teniente de grado junior Don Gary estaba atrapado con otros 300 hombres en la cubierta de popa. De alguna manera, sintiendo una disminución del calor, tomó un reciclador de aire casi usado con solo 10 minutos de oxígeno restante y emprendió un viaje en solitario hacia las entrañas del barco. Estaba en la tercera cubierta, y todo a su alrededor era humo, y más allá de eso, fuego. Así que entre la pérdida de energía y el humo decidió que era imposible ver y todas las posibles rutas de escape parecían resultar en una horrible muerte quemado de todos modos, así que se dirigió a la cuarta cubierta. Avanzando, encontró un conducto de ventilación que tenía una escalera dentro. Este conducto llevaba a la cubierta de vuelo en un área que no estaba en llamas. Tomando unas cuantas respiraciones y encontrando a alguien para reemplazar su cartucho de respiración, luego volvió adentro, rehizo sus pasos y sacó a 10 hombres del comedor. Los voluntarios llevaban trapos empapados para protegerse del humo. Como una musaraña madre, guió la fila de hombres tomados de las manos en su recorrido de 600 pies hacia la seguridad. Dejándolos en cubierta, volvió a bajar y esta vez emergió con 50 más. Envalentonado, y viendo que aún le quedaba algo de tiempo en su cartucho de reciclaje, volvió a sumergirse en el hollín y la oscuridad por tercera vez y reapareció algún tiempo después con los otros 240 hombres formando una línea de conga. Después de esto, halló una ruta al hangar, donde los bomberos finalmente progresaban. Se les unió hasta que reconoció una escotilla que llevaba a los espacios de maquinaria. Luego desafió nuevamente el calor y el humo, ayudando a un equipo a reencender la caldera número 5 en la sala de calderas número 3, restaurando la energía en gran parte del barco. Algo que no es sorprendente, se le otorgaría una muy merecida medalla de honor. En la proa de la cubierta de vuelo, el capellán del barco, el padre O'Callaghan, organizaba sin descanso los equipos de bomberos y auxiliaba a los heridos. Algunos de la tripulación estaban atrapando las bombas calientes y sueltas que aún rodaban y las veían salir por el costado del barco. Luego le informaron de un problema. Las llamas habían sido rechazadas desde los montajes adelantados de 5 pulgadas 38, pero el calor latente absorbido por el metal seguía allí, cocinando lentamente la munición. El montaje más atrasado ya había subido cuando Santa Fe estaba al lado la primera vez, como ya se describió. Esta explosión podría deshacer todo el progreso que se había logrado. Una cadena de trabajadores era necesaria para pasar la munición caliente de 5 pulgadas desde el depósito hasta la borda. Aunque padecía de claustrofobia, O'Callaghan reunió a un grupo de hombres y lideró el camino, luchando contra la combinación de calor, humo y el sudor frío del miedo. Uno de los hombres que entró en la habitación con él intentó aligerar el ambiente bromeando, alaba al Señor y tira la munición. Los hombres terminaron con ampollas en las manos, pero probablemente salvaron el barco con sus acciones. A medida que las llamas retrocedían aún más, se encontraron más bombas sobrecalentadas, pero de alguna manera sin explotar, y pronto se establecieron grupos dedicados para que cuando se localizaba una, se pudiera rociar un chorro de agua fría sobre ella para enfriarla mientras se mantenía el agua alejada del girador en el frente del dispositivo de armado en la nariz hasta que la bomba estuviera lo suficientemente fría para ser manejada por el costado. O'Callaghan por esta y muchas otras acciones también recibiría la medalla de honor, aunque tomaría algún tiempo. Luego estalló un tiroteo. Los destructores Hunt, Marshall y Tingey estaban circulando cerca, recogiendo a los supervivientes en el agua y haciendo de escolta, y ellos, junto con el Pittsburgh, habían notado que se acercaban más aviones japoneses. Solitarios de 4 y Judys otra vez. Uno de ellos se acercó lo suficiente para soltar su bomba, pero afortunadamente cayó un poco corta. Este y otro avión como él fueron derribados pronto. Una hora después, un avión de reconocimiento correría la misma suerte. El crucero Pittsburgh era el barco más grande presente que no era Franklin, y por lo tanto se encargó de remolcar al portaaviones. Esto permitió a Santa Fe desengancharse, pero no antes de que la tripulación de Franklin tuviera que manejar la pesada línea de remolque a bordo y prepararla, ya que toda la maquinaria hacia adelante, incluyendo el cabrestante, estaba rota o sin energía. La limitada cantidad de energía se dedicaba comprensiblemente a las bombas y mangueras. Los pobres hombres en el compartimento de dirección de popa habían estado siendo cocinados lentamente durante 7 horas, ya que la armadura alrededor de su posición primero absorbió el calor de los incendios circundantes, pero luego lo radió a su compartimento durante varias horas más.
Pero ante el llamado desde el puente, se reunieron para ajustar el timón del barco para coincidir con el nuevo rumbo que Pittsburgh estaba intentando llevarlos, alejándose de la costa japonesa, y más grupos se dirigían hacia más espacios de maquinaria para ver qué más se podría reiniciar en esta etapa. Había algo de un equilibrio extraño. Aproximadamente 1.100 tripulantes fueron transferidos a diversos destructores y cruceros, concentrándose la mayoría en el Santa Fe. Más de 800 habían muerto a bordo del Franklin y casi 300 más que aún estaban a bordo estaban heridos. Eso dejó un total de alrededor de 700 aún vivos a bordo del barco. Pero como se acaba de indicar, la mayoría de ellos no estaban en condiciones de hacer nada más que acostarse. La tripulación restante, de unas 4 a 500, se quedó para contribuir de alguna manera a los esfuerzos de supervivencia del barco, de una tripulación que había contado con casi 3.000 unas horas antes. Para las 1.700, los incendios habían sido contenidos después del no. 3 ascensores, o lo que quedaba de ellos, pero estaba claro que los incendios exteriores necesitaban apagarse pronto. De lo contrario, el barco sería un blanco sencillo para los aviones japoneses nocturnos. El trabajo comenzó en los espacios de maquinaria alrededor de las 2100 y para la medianoche, la sala de calderas 3 estaba en línea y las turbinas comenzaron a acelerar. Al amanecer, con más calderas encendidas, el barco se movía por su propia potencia, aunque el remolque no se soltó, pues ayudaba a mantener el rumbo y la velocidad. Ahora se intentó el contrainundación, pero dado que solo tenían válvulas manuales y no había comunicación, ya que nuevamente todos los sistemas eléctricos estaban fuera de línea y la estación central de control de daños tuvo que ser evacuada, en realidad contrainundaron un poco demasiado entusiasmo y el barco pasó de tener una inclinación de 13 a 16 grados a estribor a una inclinación de 9 grados a babor, pero era mejor que nada. A las 10 horas del 20, el barco ahora podía hacer 15 nudos y el remolque se soltaría alrededor del mediodía. No todos los incendios se habían apagado, pero los más grandes habían sido terminados y se pudo comenzar a trabajar en la restauración de los sistemas que pudieran mientras se sofocaban los últimos incendios. También tuvieron que recoger los cuerpos de los caídos, reabrir partes selladas del barco y otros tipos de tareas bastante sombrías. Más aviones japoneses ahora perseguían el barco en un último esfuerzo por acabar con él, pero a pesar de una gran formación de unas 4 docenas que se acercaban, todos fueron rechazados o derribados sin lograr ningún impacto directo. Esto incluía una gran formación de bombarderos de 2 motores que llevaban los cohetes suicidas Oka. El barco ahora se arrastraba lentamente hacia casa, aunque la historia de su supervivencia estuvo a punto de ser arruinada por el capitán que ahora decidió que todos los que habían abandonado el barco durante el ataque y habían sido recogidos debían explicarse completamente por escrito, o él los acusaría de deserción, o podría hacerlo de todos modos. Varios barcos de rescate hicieron caso omiso a sus comunicaciones. El barco llegó a Ulithi, y luego después de algún tiempo, reparando el peor daño que se podía arreglar allí y lidiando con algunas de las municiones sin explotar, el barco se dirigió a Pearl Harbor. Aquí el capitán logró hacerse aún menos popular insistiendo en llevar el barco él mismo, y rápidamente lo estrelló contra el muelle a alta velocidad. Luego se trasladó al astillero naval de Brooklyn vía el Canal de Panamá para reparaciones completas. Lamentablemente, el capitán aquí comenzó a formular cargos completos de deserción contra muchos de la tripulación, para consternación de prácticamente todos excepto él mismo. Afortunadamente, un abogado de pensamiento rápido, que se encontraba inundado de solicitudes de trabajo de abogado defensor, descubrió que estaba en un club de oficiales, con un número de oficiales estadounidenses muy superiores, así como bastantes de Franklin. Señaló en voz alta que si los oficiales subalternos iban a ser acusados de abandonar el barco, entonces estarían en buena compañía, ya que aparte de aquellos que habían sido volados por el lado por la explosión inicial, el almirante Davison había sido el primer hombre en abandonar el barco, dirigiéndose al destructor United States Ship Miller, seguido inmediatamente por su personal. Legalmente era un argumento débil, ya que el almirante abandonando un barco en problemas era un procedimiento estándar de la Marina de los Estados Unidos, pero desde una perspectiva de relaciones públicas, era explosivo. En parte gracias a esto, así como a la general absurdez de acusar a los hombres de deserción por ser arrojados por la borda por la explosión de municiones, los cargos eventualmente serían retirados. Aunque se le otorgaría una Cruz de la Marina por salvar el barco, al capitán Guerreras se le relevaría del mando en julio de 1945 y nunca se le puso a cargo de otro buque de la Marina de los Estados Unidos.
La propia Franklin fue reparada gradualmente hasta quedar en condiciones como nuevas, aunque su tripulación fue en gran medida redistribuida a lo largo de la flota. Pero poco después de la guerra, Franklin fue nuevamente desmantelada y puesta en almacenamiento junto con el United States Ship Bunker Hill. Manteniendo a ambos para una teórica actualización final de la clase Essex, ya que estaba casi nueva de fábrica, ninguno de los barcos volvería a ver servicio activo, ya que para cuando se podría haber decidido plausiblemente tal actualización, había portaaviones mucho más grandes y capaces en servicio, y los últimos aviones navales habían crecido más allá de la capacidad de la clase Essex para operar, incluso con actualizaciones y remodelaciones. Así, Franklin sería vendida como chatarra en 1966. Eso es todo por esto. Video. Gracias por verlo. Si tienes algún comentario o sugerencia para revisar un barco, haznoslo saber en los comentarios. Comenta en la publicación fijada para preguntas de Dique Seco.